Estaba en este círculo vicioso de drogas, de alcohol, de peleas. Señor propietario, dame tus problemas. Señor comprador, mándame tus problemas. Convirtió su misión en enamorar a esta señora. Bienvenidos a Horror Brokers Podcast, un espacio creado especialmente para los brokers inmobiliarios de Latinoamérica y el mundo. Yo soy Camila Moreno. Y yo, Diego Rodríguez, sigue este podcast si quieres tener un lugar cercano y real en el cual vas a encontrar los mejores personajes y libros del real estate. Sin tanto filtro y con mucho aprendizaje. En el episodio de hoy vamos a hablar de un personaje que es de los más controversiales y es un libro que es uno de los libros más influyentes en el mundo de ventas. Sell or be sold. En español, vendes o vendes. Es un libro que promete cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida. Su autor es uno de los influencers de negocios y ventas con mayor alcance global. Es el creador del movimiento 10X, director general de 2 compañías de entrenamiento en ventas y consultoría y dueño de una firma de bienes raíces con un valor que supera los $100 millones. Diego, ¿quién es el personaje de hoy? Muy polémico, realmente. El personaje hoy es Grant Cardone. Creo que ya todos se lo intuían. Quédense a ver este episodio porque realmente no van a solo aprender y entender la historia de él, sino que van a obtener todo ese conocimiento que se necesita para aplicar el día a día y pues ser mejores con técnicas que realmente generan mucha polémica, pero seguramente muy funcionales. Sí, Grant Cardone es como esos personajes que tú lo odias un poquito, o sea, o lo odias o lo amas, pero si lo odias como que igual puedes reconocer que tiene razón en lo que dice y como que no me quedaría mal aplicar un poco de todas las cosas que dice. Pero Sí, exacto. Es un personaje que yo creo que más genera de pronto no odio, sino como, es demasiado pesado. Pero cuando uno estudia a fondo lo que él hace, hay mucho que aplicar en el real estate, obviamente que es lo fuerte de él, pero también hay técnicas demasiado agresivas que uno dice, juepucha, de pronto él dice que funcionan mucho, pero yo no me voy aplicándolas porque son demasiado agresivas. Entonces, sí, pues se las vamos a contar cómo funcionó todo. cada uno aplíquelas al modo y en la medida que ustedes quieran. Exactamente. Me pareció muy chistoso. Otra vez estaba escuchando una entrevista de él hablando en español, tratando de hablar español porque no habla español. Pero decía, sí, es que yo sé que en México me dicen el gran cabrón. Y sí, un poquito. Pero no importa, Gran, si nos escuchas, te queremos. Sí. Yo les voy a contar un poco la historia, les voy a leer como la historia de él para que entren muy rápidamente en contexto y comiencen a entender por qué llegó a esa mentalidad que hoy tiene. Su nombre completo es Grant Timothy Cardone. Nació el 21 de marzo de 1958 en Luisiana, una típica comunidad trabajadora y conservadora. Al crecer, las conversaciones giraban en torno a Dios, la familia y el esfuerzo. Súper conservador, típico, sí, Estados Sí, Unidos. muy guiado por el papá, sobre todo el tema del esfuerzo. Grant era uno de los 5 hermanos y tenía todo y compartía todo con su hermano gemelo, Gary. Su padre, Curtis Cardone, era un hombre meticuloso, un agente de seguros que trabajaba horas interminables tratando de asegurar el futuro de su familia. Grant recuerda que su padre le enseñó a no gastar lo que no tienes. Bueno, y todo, digamos que iba normal en su vida, cuando a los 10 años, ¡pum!, su padre murió de un infarto. Y esto lo destruyó completamente, porque para él fue, o sea, por más de que tenía una madre, pues también tenía 5 hermanos, entonces pues quedó casi que huérfano a la merced del universo y obviamente pues la escasez en la casa se empezó a ver y empezó a crecer con muchas inseguridades. Entonces pues pasó de ser un niño curioso, inquieto, chévere, a ser un niño problema. Era de los típicos que le lanzaba berenjenas a los carros, o sea, típico Daniel el travieso, así mal. Y pues como que empezó con muchos temas pues como de inseguridad, ¿no? Él incluso dice en muchas entrevistas que él reconoce que su padre murió como con la frustración de no haber sido rico, porque su padre tenía como este deseo de ser rico y no lo logró. Y ahí es donde él empieza también a alimentar como esta mentalidad de que debo tener plata para lograrlo.
pero obviamente en la mente de un preadolescente, pues no iba a ser fácil, ¿no? Entonces, incluso, pues él cuenta que desde los 14 años empezó a fumar marihuana, o sea, tanto que una vez casi quema la casa fumando marihuana. ¿Y tenía seguro? No sé, ¿No pero tenía ¿sabes qué seguro? hubiera sido buenísimo? El seguro este de vida... Vive tranqui, Vive tranqui. de Seguros Mundial. ¿Cómo es ese seguro? Cuéntame. Pues le hubiera funcionado perfectamente a Gran Cardón, se Ajá. incendió la casa. El seguro es buenísimo, que le sirve a los clientes de ustedes, brokers que nos siguen, porque cubre incendios, inundaciones, terremotos y todo lo que puede suceder de fenómenos que no se esperan, de fenómenos naturales, y lo mejor es vivir tranqui. Entonces, señores brokers, si no tienen ese seguro sus clientes, ofrézcanselos, y les cuento algo. Cuéntanos. Si logran sacar un seguro con Seguros Mundial y sus clientes, que sí deberían tenerlos y asesórenlo para eso, se van a ganar una buena comisión, y si van de parte de Horror Broker, seguro van a recibir un buen obsequio. Así que es bien Wow. importante eso para que no les Me pase lo que le encanta. debió pasar a Gran Me Cardón. encanta, sí, No, buenísimo. Bueno, volviendo al tema. Entonces, 14 años, Sí, marihuanero. se caracterizaba Gran Cardón por no seguir las reglas. Hoy en día se sigue caracterizando por eso. Sí. Digamos que hoy no es que no siga las reglas, sino que no hace lo que hace todo el mundo. Él tiene un modo de actuar, es completamente agresivo y diferente a lo que hace lo tradicional o los agentes tradicionales. Sí, lo que podemos ver es que él tenía una personalidad adictiva y pues sigue teniendo una personalidad adictiva. Lo que hizo fue que cambió esa personalidad de adicción hacia las drogas y el alcohol y lo llevó hacia una adicción al éxito y al comportamiento como masivo. Entonces todo lo que él hace es súper agresivo. Y bueno, y lo que pasó fue que entonces estaba en este círculo vicioso de drogas, de alcohol, de peleas, hasta que a sus 24 años tuvo una pelea callejera y terminó en el hospital sin dientes, vuelto nada. Y pues él cuenta que ese momento fue en el que él se dio cuenta que tenía que hacer un cambio en su vida. Tanto que su mamá lo echó de la casa, le dijo, prefiero verte partir que verte morir en poco tiempo, entonces resuelve tu vida tú solito, mi amor. Y ahí hizo todo un cambio. Empezó a trabajar en una empresa de carros, que vendía carros, y pues al principio no era muy bueno que digamos, llegaba también igual borracho, drogado, o bueno, como no le ponía mucho empeño, pero al poco tiempo, cuando ya tomó la decisión de hacer algo al respecto, pues hubo un cambio total. Sí, a él no le gustaba realmente las ventas, él no buscaba ser el gran vendedor, finalmente porque es que ni le interesaba, pero él amaba ser exitoso. Comenzó ese amor por el éxito, que finalmente vio que el camino más rápido era volverse el mejor de lo mejor vendiendo, y a pesar de que no le gustaba, pues lo logró. El que empezó a hacer, empezó como a volverse obsesivo en cómo trataba a sus clientes y en cómo poder mejorar. Entonces empezaba a grabar al mismo teniendo conversaciones con sus clientes y luego estudiaba las grabaciones y anotaba todo, así como los deportistas de alto rendimiento que dicen como, acá me voy el brazo mal, aquí no sé qué, igual, pero pues con las ventas. Y también anotaba como todos los contraargumentos de sus clientes y estudiaba cómo poder argumentar mejor. Entonces se volvió como un estudioso obsesionado del tema, tanto así que empezó como a dar conferencias, no solamente en la empresa donde él trabajaba, sino en varias otras empresas para enseñarle a los vendedores a vender mejor. Y así fue que empezó como todo su culto y todo su visión como coach de ventas. En el libro menciona algo, y que es que tenía una misión, y claramente lo describes como la misión de él era vencer al miedo, entrenar a otros a vencerlo y transformar esa energía oscura en dinero, en mucho dinero. Él pensaba ser muy rico, obtener mucho dinero a costa de mucho trabajo y sacrificio, y pasar por encima de cualquier persona de forma honesta y clara, pero venciendo todos los retos que se le venían de frente. Entonces Sí. era muy agresivo. Yo creo que es que esas personas que han tocado fondo y como que han visto la muerte de cerca, como que ya no le tienen miedo a nada.
¿no? Y creo que esa fue la actitud que él asumió, como que ya que me va a importar que alguien me mire mal cuando ya estuve a punto de morir, entonces Sí, voy a decir lo de que me acá venga para en atrás gana. ya no importa nada. Él logró arrancar su primera empresa en 1990 y curiosamente de no gustarle ser vendedor, de no importarle eso, pero en búsqueda del éxito, su primera empresa fue para entrenar en ventas. Sí, y bueno, y pues era, como ya lo dijimos, crudo, violento, y pues eso funcionaba. Sus métodos realmente empezaron a multiplicar los cierres de ventas de las empresas y pues prontamente empezó a volverse como el consultor estrella. En 2008 llegó la recesión y ahí él perdió muchísimo dinero. Entonces tuvo otro setback, otra vez como una crisis, pero pues esta vez ya supo aprovechar rápidamente esa crisis en una oportunidad y entonces empezó a apostar de su marca personal. Ahí empezó a hacer mucho en Facebook, Instagram, Twitter y pues todo el tema de escribir libros, que es en lo Sí, que, es por él lo muy que hoy viene acá. rápidamente, digamos que es de las personas que aprovechan las crisis y ve las oportunidades. Él muy rápido se dio cuenta que las redes sociales y el coach inmobiliario lo iban a catapultar a ser la persona que era. Entonces se fue por el camino que nadie estaba viendo, utilizar redes sociales. En su momento Facebook, que era en su época, Sí. pues hoy Instagram, TikTok o lo que hoy hay en día a En la día. época en la que Facebook no solamente veía como a la tía ya, él sí ya empezó a vender por Exactamente, ahí. él vendía por ahí. Cuando uno lo utilizaba para ver qué estaban haciendo los amigos y la familia, él estaba viendo cómo poner la cara ahí para que todo el mundo lo viera y le comprara. Sí. Entonces, es como de los pioneros de esa línea y obviamente pues le funcionó full porque hoy las redes sociales pues son un éxito completo. Y también yo creo que el ser tan agresivo pues es una estrategia de ventas, ¿no? Porque pues genera recordación. Entonces él dice cosas como, no vale la pena, yo duermo solamente 4 horas al día y de resto trabajo todo el tiempo y no tengo ni un minuto para descansar. Y es como, hey, pues Y le encanta tu decir salud eso. mental, Y él es ¿qué? como, yo solo duermo 4 horas y por eso soy el mejor. Y es como, oye, te vas a morir de dormir menos, de Sí, dormir pero bueno. tanto. Soy un desequilibrado. Y es como, oye, no, Sí, te toca ser desequilibrado. No, yo soy desequilibrado y por eso soy exitoso. Y es por eso que crea tanta controversia y es, ¿será que me vuelvo desequilibrado y duermo menos y trabajo más? Entonces, es donde uno no sabe para dónde coger, ¿no? claro, y hay cosas en su libro que son muy así, ¿no? Por ejemplo, una de sus grandes premisas es que tú tienes que creer, pero ciegamente en lo que vendes y ser como un obsesionado con lo que vendes, a tal punto de que si alguien no te compra, es porque esa persona está loca. O sea, como que en serio, si tú, sí, como que Si no. tú dices, voy a vender, tengo que venderle sí o sí, a como de lugar. Sí, entonces sí, un poquito diferente, ¿no? En lo que Ajá. hablábamos, por ejemplo, en el otro episodio con Ryan Serhant, que Exacto, era como, bueno, no le vamos a meter nada a nadie por los ojos. Si él quiere, lo compra, si no, no, yo te asesoro. exactamente, Este sí es como, ¿me compras a mí o me compras a mí? Si no me compras a mí es porque tú eres un estúpido, básicamente, y no le da miedo exactamente. decirlo. Y es como, Ajá. ok, Ok. pero me parece chévere esa agresividad. O sea, Mm, no para aplicarla al 100%, pero para que todos seamos un poquito más agresivos, me parece de interesante. acuerdo, y creo no, lo comentamos en el episodio pasado, que con Ryan tocaba darle como espacio a los clientes, trabajar como toda la estrategia, no ser más selectivo con los clientes y no de pronto tan agresivo en buscar meterle por los ojos a un cliente algo que no quiere comprar. Entonces, acá es como los asesores inmobiliarios, si a los asesores inmobiliarios nos falta un poco de agresividad realmente, Sí, a Gran Cardón le sobra, sí. a Ryan tiene otra estrategia que le funciona, que no es ser tan agresivo, sino ser muy selectivo. Entonces es como, ¿qué quieres ser tú? ¿El Ryan o el Grant? O claro, crea la mejor versión de todos, pero yo me caracterizo y la gente que trabaja conmigo, mi equipo comercial y los brokers que han tenido la oportunidad de cerrar conmigo negocios, me caracterizan por ser muy agresivo. Yo soy Ok. más gran Cardón que Ryan. Me gusta más Ryan, pero yo sí pienso que eh, el alcance y los logros que yo he obtenido durante mi carrera inmobiliaria han sido gracias a la agresividad, porque hay Ok. clientes, sobre todo en Colombia y en México, que he tenido la oportunidad de trabajar varios años ya en México, sobre todo en México,
no están acostumbrados a la gente agresiva. Ah, ¿no? No, entonces si uno le dice al cliente, oye, ¿me vas a hacer una oferta ya? ¿Por qué no me lo vas a comprar si cumple con todo lo que tú estás buscando? Es como, no, en México y en Colombia están acostumbrados los clientes a consentirlos, el agente inmobiliario termina la visita y prácticamente está que busca subir al cliente rápido al carro y esperar a ver si lo llaman. Y no, o sea, toca cambiar un poco el chip, toca Sí. ser muy Ryan, pero también toca ser muy Gran Cardón. Sí, fíjate que yo sí soy un poquito más sutil, más suave. Yo de pronto sí peco por falta de agresividad porque yo soy, mi temperamento es como mucho más empático, entonces es más como en llevarla bien con el cliente y a veces sí me falta como esa, sí, como esa rudeza. Y me pareció muy chévere leer este libro porque así por momentos era como uy, qué tipo tan fastidioso, como que me parecía chévere que me estaba recordando constantemente el tener que ser esa persona más agresiva, entonces pues lo podía aplicar en mi día a día. De hecho recuerdo que por los días que estaba leyendo esto me tocó hacer un negocio con un gringo y normalmente pues a los extranjeros se les cobra un fee como cliente. O sea, cuando ellos son los compradores, se les cobra un fee. Y en ese momento yo como que no era capaz de hacerlo, pero justamente me estaba leyendo el libro y es como, pues sí, Camila, pues hazlo, adelante. Y es chévere porque exponerte a ese tipo de cosas te hacen crecer igual como profesional. Exactamente. Entonces, pues sí, hay que exponerse. A veces hay que salir de la zona de confort y leer personajes como este, pues te invitan a eso. Sí, totalmente. Acá los asesores inmobiliarios hasta les da pena pedirle a un propietario que le firme el contrato. O Mm, sea, les falta tanta agresividad que finalmente ni siquiera es ser agresivo, sino, oye, ¿quieres que trabaje para tu propiedad? Acá están las condiciones, fírmame. claro. Les da miedo. Oye, dame la copia de tu cédula de certificado de tradición. Quiero saber que tú eres el propietario. Hay asesores que, no, qué pena, pedirle la cédula, pensará que lo voy a estafar, etcétera. Y no, para nada. Sí. O sea, hace parte de tu trabajo. Es cuando a ti te contratan en algún lugar, tú firmas un contrato, ¿no? Y entregas la cédula y todo lo que tienes que hacer. Sí, Es claro. igual. A ti te está contratando ese propietario. Total. Entonces, sí valoro mucho la agresividad de Gran Cardón, sí pienso que nos hace falta mucha agresividad y es un libro bien importante que le puede dar a uno motivación para agarrar esa Sí. agresividad. ¿Sabes qué me parece bien interesante? No es el primer gran personaje que empezó con una vida así como tan difícil y tan dura. No sé si tú, por ejemplo, conoces a Tony Robbins, pues obvio lo conoces, pero todo Ujú. el mundo lo conoce. Él también tuvo una historia así, que también él llegó al punto, o sea, venía de un hogar súper disfuncional que una vez como que la mamá lo estaba persiguiendo con un cuchillo, o sea, temas heavy. Deberíamos hablar de ese Eh, personaje, sí, para ¿no? el próximo capítulo. Escríbanos ahí si quieren que lo hablemos. Escríbanos de qué otro personaje quieren que Sí, hablemos. está chévere, escribiendo. Bueno, y ese señor entonces vivía en su carro y estaba así también como en la mala. Y él también se obsesionó con el tema del PNL. Entonces, así como Grant Cardone se obsesionó con la acción masiva, él se obsesionó con el PNL y muchas veces esos temperamentos que han tenido como un background como tan difícil, esa dificultad que han tenido en la vida les sirve para obsesionarse y enfocar su energía en algo y la rompen. Entonces, pues bueno, bien por eso. Chévere, muy bien. Bueno, volviendo entonces ahora sí al libro. Ese libro me pareció, pues como ya les conté, muy interesante y quisiera resumirlo en una historia que él cuenta hacia el final del libro, que es aplicable para todas las teorías que debería aplicar un vendedor. Me encanta. Entonces, Grant Cardone cuenta la historia de cómo enamoró a su esposa Elena, Okay. ¿cierto? Entonces, él siempre lo cuenta, es la relación como yo era el producto y Elena era la cliente, ¿cierto? E inicialmente el cliente no quería el producto, ¿no? A Elena no le interesaba ni cinco él, porque bueno, ya lo veremos más adelante, pero a ella le parecía que era un hombre muy bajito para su gusto y aparte a ella no le gustaban los vendedores, obviamente ella es esta vieja divina modelo mamacita y pues que va a mirar a este bajito gordito, no. Pero él se obsesionó y convirtió su misión en enamorar a esta señora. Y pues bueno, lo logró. Entonces, primero que todo, bueno, ella no le puso atención y el que hizo utilizó su base de poder. Ujú. ¿Qué es la base de poder? Pues su poder de convencimiento y buscó irse por otra línea para lograr alcanzarla a ella. Sí, pues básicamente como todos los contactos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, a ver,
pensemos en un negocio. Entonces, yo quiero vender ese apartamento en Foret. ¿Qué hago? Voy a usar mi base de poder. Entonces, ¿qué hago? Le escribo a toda la gente que pueda conocer al propietario de Foret y les pido que hablen bien de mí, les pido que le den mi número, les pido el número de él. ¿Sabes cómo utilizar esa red que ya tienes intrínsecamente para llegar a tu objetivo? Entonces, primero que todo, entonces le pedí a un amigo que conocía a la esposa, como, oye, dame el número de Elena, por favor. El amigo se lo dio y él empezó a llamar y llamar y llamar y la vieja no le contestaba, no estaba interesada. Y entonces él ya aburrido le contó a su mamá como, mamá, conocí a la mujer de mi vida, pero ya no me pone atención. Y la mamá le dijo como, oye, Ryan, no, perdón, Cardón, grancito, ya, yo sé que te eché de la casa y todo, pero es que para una relación se necesitan dos. Y ahí él dijo, mi mamá no está queriendo que yo triunfe, porque así es como él ve las críticas, ¿no? Que, pues, o sea... Sí, un obstáculo. Exacto. Entonces, él lo que dice es que cuando la gente te critica, cuando tienes una misión y alguien te critica, es porque, sí, porque simplemente no es tan hábil como tú en lograrlo y por eso no quiere que tú triunfes y por eso te critica. Y es cierto, muchas veces esa crítica puede venir desde el amor, como el amor de una mamá, pero muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que nuestras mismas mamás nos dicen, como, no, Camila, tú no vas a ser cantante, tú no eres Shakira. ¿Y qué tal que sí lo hubieran tentado? ¿Te ha pasado? ¿Que alguien te dice que no puedes hacer algo? Sí, la verdad es que sí, muchas veces. Les cuento muy breve mi historia con referente a eso. Yo arranqué en el mundo del real estate como muchos arrancamos desde cero, mirando a ver qué hacer, en qué trabajar. Siempre me han encantado las ventas y arranqué en el mundo del real estate 0 pesos, no 0 pesos, con deudas y con una oportunidad de sacar pues mis conocimientos de ventas y mis ganas de vender con un producto que yo jamás había tocado, que era la finca raíz. Arranqué gracias a un amigo francés que vino a visitarnos y que es el broker inmobiliario, el que vende castillos y me pintó, mira, yo vendo así, arranqué a vender así. Yo dije, pues yo puedo, pero arranqué, vuelvo y digo, desde cero. Y a los 3, 4 meses ya literal, es que literal ya no tenía ni con qué comer y mi mamá me llamaba llorando, decir, no lo pudiste hacer, ya no más. Renuncia. Me llamó tu amigo Santiago, tu amigo no sé qué, te están diciendo que te dan trabajo, que tú no quieres, te quieren ayudar. Y yo sí puedo, no sé cuánto voy a durar, pero yo sí puedo. Sí. Y ese corazón que tuvo ahí Gran Cardón, que lo tuve yo, y a los 6 meses vendí mi primera propiedad y de tener 0 pesos en la cuenta, la última visita que hice a esa propiedad con ese cliente, literal me tocó irme lloviendo, caminando porque no tenía cómo irme más, porque no tenía plata. Vendí la propiedad que en su momento costaba 1.500 millones de pesos y a los 3 días ya tenía en mi cuenta más de 45 millones de pesos de una comisión. Uy, ok. Wow, Porque lo vendiste tú solo. claro, lo vendí Ya, yo qué bien. solo, tuve la oportunidad, que también fue un golazo, muy Sí. bueno, y literal, yo iba por la siguiente semana casi 3 veces al cajero solo a mirar mi saldo y lloraba, y yo decía, ¿qué hago con tanta plata? Ayer no tenía con qué comer, hoy tengo 45 millones de pesos, ¿y qué hago con esa plata? Sí. Y eso es el poder como, no puedo, con todo el amor de mi mamá del mundo que me lo dijo, es como, Sí. no, yo sí puedo. Sí. Y yo sé que puedo. Siento que los padres a veces pecan de eso, ¿no? Como que tienen tanto miedo en verlo a uno fracasar, que como que son muy precavidos y aparte pues las generaciones antes eran mucho más cautelosas, entonces es la educación. De acuerdo. Sí, pero mira, ya encontré la frase que quería decir, pues contarte, que dice, when people think you're crazy, it's just because they don't have the courage to do what you're doing. O sea, cuando las personas piensan que tú estás loca, es porque no tienen el coraje de hacer lo que tú estás haciendo. Exactamente. Y pues ahí es cuando él dice como, no, o sea, todos los comentarios negativos afuera, no los escucho. Entonces, verá. Entonces, la mamá le dijo eso, para una relación se necesitan dos. Y él dijo, mi mamá es una loca que piensa que yo no puedo lograrlo y no es verdad que se necesitan dos. Porque otro aprendizaje que él dice del libro es que tú eres el responsable de la venta. Tú no puedes llegar y decir, ay, es que la venta se cayó porque el cliente no quiso. Ay, es que las ventas están mal por el presidente. Ay, es que no.
el responsable eres tú 100%. Entonces es como asumir la responsabilidad de tus ingresos y sí, de tus ventas. Y ahí es cuando él dice, no se necesitan dos, se necesita que yo haga mi trabajo y yo me sepa vender bien y yo voy a lograr esa venta. Entonces como que asumió la responsabilidad 100%. Luego entonces vuelve a usar su red su círculo de apoyo y le dice a una amiga que por favor, una amiga de Elena, que por favor le hable bien de él. Entonces la amiga empieza a hablarle bien de él, no sé qué, y después la amiga llega y le dice a él muy sinceramente como, oye, mira, es que a Elena no le gustas, no tienes oportunidad No con molestes ella, más. que eres muy bajito, que eres un comercial. Y entonces él, testarudo como es, dijo, eso no es una objeción, se comprometió con el producto, ¿no? Que era él mismo. Y entonces, ¿qué debo hacer? Primero que todo, debo creer en el producto fielmente, ¿no? Entonces, se metió otra vez, se puso a escribir, yo porque soy un magnífico esposo, yo soy lo mejor, yo no sé qué, y pues como para volver a coger esa confianza que necesitaba. Y entonces empezó a hacer algo que él llama la acción masiva. Él es muy famoso por un movimiento que se llama 10X y básicamente es que tienes que hacer todo 10 veces más de lo que necesitas, ¿no? Entonces, si yo necesito hacer llamadas a 10 clientes para vender un producto, pues él llama a 100 clientes. Y asimismo, empezó a llamar a esta vieja creo que eran todas las semanas. Todas las semanas llegaba y le dejaba un mensaje. Y luego entonces volvió a usar la red como su información. Entonces empezó a adquirir más información sobre el cliente. Y ahí entonces descubrió que a ella le gustaba hacer como tiro al blanco. Entonces apartó como un espacio de un campo para hacer tiros y contrató a un entrenador que era el mejor entrenador de Los Ángeles. Y ahí la llamó y le dijo como, mira, yo no pienso darme por vencida hasta que me des una oportunidad. ¿Sí ves? Hoy crecí un centímetro. Así como. Y después le dijo... De la nada, así sí, como de la nada. de la nada, sí, directo. Y le dijo, agendé un espacio en el Gone LA Club y contraté a este entrenador, entonces, por favor, te espero tal día a tal hora. Y ya la vieja no se aguantó, y ahí se ya fue, y se enamoraron. Y así fue como logró esa venta difícil, pero importante en su vida. Eso es una enseñanza muy grande si lo llevamos al real estate de lo que se debe hacer en este trabajo. Es exageradamente difícil vender una propiedad. Es de mucha persistencia, de cabeza fría y de saber que si hoy no lo logras, mañana de pronto sí. Si mañana no lo logras, al siguiente día puede que sí. Claro, y como... No aceptar los nos. Lo que mencionábamos en el capítulo también anterior es un no es un paso más para lograr el sí. Exacto. La perseverancia, la persistencia en este negocio es exageradamente importante. Por eso es que muchos arrancan en este negocio, pero pocos nos mantenemos. Porque muchos hacen cuentas muy fáciles también. Si vendo un apartamento de 400 millones de pesos al mes, 4 por 3, 12 millones de pesos de comisión mensual, con 12 vivo súper bien. ¿Quién no vende un apartamento de 400 millones de pesos? Claro. Sal a venderlo. Es exageradamente difícil. Para vender un apartamento de 400 millones de pesos es un trabajo increíble de conocimiento, no solo de marketing, sino de lenguaje PNL, saber captar, saber atender los clientes, X por 10, o sea, todo lo que toca hacer para lograr esa venta. Entonces, esto nos enseña Gran Cardón, que volvemos a decir, uy, no lo queremos tanto, pero fue pucha, tiene aprendizajes uno de ese libro que es, tienes que hacer 10 veces más lo que tú crees que tienes que hacer para lograrlo, para que de pronto sí lo logres. Claro. Que eso es lo que pasa en el real estate. Claro, digamos, a mí por eso me gusta trabajar con exclusividad, cuando te dan exclusividad de un apartamento, porque ahí realmente te compromete a venderlo, ¿no? Entonces, no es como cuando uno tiene un apartamento que lo tienen otros 5 brokers, uno, bueno, pues si lo vendo yo bien, pero pues si no lo venderá alguien más, y ok. Cuando te dan la exclusividad de un apartamento es como, vale, o sea, tengo el compromiso de venderlo, le prometí a este señor que me lo diera solo a mí porque es literal mi labor, y ahí es cuando uno puede empezar a ingeniarse todas estas cosas de o lo vendo, entonces, ¿qué más puedo hacer? Tengo que conocer más al cliente, voy a hacer un evento, voy a no sé qué, y ahí eso abre como tu capacidad mental de analizar la situación para realmente lograr el resultado y comprometerte con ese resultado. Exacto. Y esos son los
compromisos que adquiere Gran Cardón. Se compromete y hasta que no los saca adelante, no para. Increíblemente, y todo el mundo sabe que tener una propiedad en exclusividad es lo mejor que puede pasar. Pero la gran mayoría de los asesores inmobiliarios no quieren exclusividad. ¿Por qué? Porque es muy Porque no se quieren comprometedor. comprometer. Entonces es Sí. como, o sea, por favor, léete el libro. Si eres uno de esos, léete el libro, por favor. Nosotros Es que sí eso es amamos como la exclusividad. decir, contrátame en este puesto, pero no me hagas firmar un contrato Sí, de que voy a cumplir mis obligaciones. Pues, sí, a ver, sí, pues que sí, es eso. Ajá. es, Bueno, pero ujú, obviamente coge la exclusividad, pero pues de una propiedad que valga la pena, ¿no? Porque pues claro. tampoco tires ahora todo en exclusividad de propiedades que son invendibles. Sí, o si no, ahí sí te amarras tú solo. Exactamente. Sí, él cuenta una historia de cuando él encontró el valor del compromiso. Y fue una vez que él estaba trabajando como en una planta petrolera y habían muchos peces que se llaman huachinangos. Y había como abundancia en peces, entonces todos empezaron a pescar y todos sus compañeros pescaron un montón de peces, incluido él. Y a él se le ocurrió la maravillosa idea de comprar todos los peces. Hizo algo como captar en exclusividad un apartamento malo, algo así. Pero bueno, entonces le dijo a todos sus compañeros, vengan, yo se los compro y no sé, pero yo los voy a revender. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿A quién? No sé, pero lo voy a hacer. Y entonces él tiene como una neverita con los peces y la neverita se le dañó y se le empezó a derretir el hielo y pues un pez sin hielo pues empieza a oler inmundo y se daña muy rápidamente. Entonces bajo esa presión de que se le estaba derritiendo el hielo, pues él empezó a andar por y empezó como a golpear puerta por puerta. Dijo, si los venderos de Biblia pueden vender una Biblia así, pues yo voy a poder vender peces. Y esa fue como la primera vez que él cuenta que entendió el nivel de lo que era estar comprometido. Y se fue con su nevera de peces sin hielo a venderla de forma, o sea, de forma como Sí, obsesionada, obsesionada y sí o como... sí se tiene que vender. Exacto. Ajá, Y ahí fue cuando él aprendió que sí, que si haces algo como tú dices, sí o sí, pues lo ajá, logra. exactamente. Ujú. Él se caracteriza mucho por hacer lo que es negativo, como volver todo y voltear todo para volverlo positivo. Es Sí, como esa obsesión de, "Jue pucha, no hay nada negativo y si hay negativo, pues automáticamente se volvió positivo". sí, sí, él repite mucho eso, ¿no? Como que los problemas son oportunidades. Entonces, cuando el Exactamente. cliente te llama, ay, Camila, que compré este apartamento y que se está cayendo la fachada. Entonces, es una oportunidad para Ah, ok. volver a ser feliz al cliente Ajá. y volver a decirle, no, ven, yo te ayudo, yo no sé cómo. Claro, es la oportunidad para volver la fachada más linda, entonces deja que se Ujú. caiga toda y volvemos una Y fachada después, más ajá, y bonita. entonces mira, yo te vendo la fachada, entonces ahí gano otra vez más plata. Exactamente. Sí, O si todo no es te así. consigo otro apartamento y vuelvo Ajá. a ganar comisión. Pero Exactamente. sí, como Él cambia todo. Ajá. cada vez que un cliente se queja es una oportunidad para volverse a acercar a él y volver De acuerdo. a Muy fortalecer la chévere. relación. Muy bien. Que es verdad, ¿no? Es verdad. Sí, pues, a ver, nosotros como asesores inmobiliarios, que su palabra lo dice claramente, nosotros estamos para asesorar y nosotros somos intermediarios. Acá también hay mucho asesor que piensa que si está vendiendo la propiedad, que es el dueño de la propiedad, entonces está discutiendo y alegando y logrando lo mejor por el propietario, cubriendo los intereses completamente del propietario y el comprador en dónde quedó, no importa porque lo está representando otro broker y yo hoy es por mi propietario, voy a dar la pelea. Ujú. O al revés. Y eso está mal. O sea, tú Claro. eres un intermediario, un asesor. ¿Qué tienes que hacer tú? Que eso lo entiende perfectamente Gran Cardón, es, señor propietario, dame tus problemas. Señor comprador, mándame tus problemas. Tú los coges, Mm. los volteas y mandas la información a cada una de las puntas como lo quieren escuchar para que cuando ya unas toda la información nuevamente, ya todas se entrelacen. Ujú. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro. No verse con... Ryan decía, así que perdón que me vuelva Ryan, pero pues me quedó también que él decía eso, como yo no trabajo ni para el comprador ni para el vendedor, trabajo para Exacto, el negocio. O exacto. sea, lo importante Ajá. es que este negocio salga adelante Exactamente. y como saber que él controla ambas partes. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Ryan que habla la vez pasada, que para ti fue un obstáculo de egos, de que realmente el que quería comprar el apartamento quería que se lo entregaran pintado. Entonces,
el vendedor dijo, yo firmé la promesa y en ningún momento dije que se lo entregaba pintado. Yo le voy a cubrir los huecos de mis cuadros que va a quitar, pero no se lo va a pintar. Y ahí fue como, ¿qué hacemos? Sí. Él espera que se lo entreguen pintado, el propietario no lo va a pintar. Ay, me dan ganas de ir a pintarlo yo misma. Cami, Diego, ¿cuánto me vale pintar esto? Y yo, no, espérate, tiene que haber una solución. Y lo transformamos en un problema, lo volvimos una solución y lo volvimos algo que unió al comprador y el vendedor y se volvió una buena plática y cerramos un gran negocio. Y eso es lo que hace Grant Cardone y lo entiende muy bien y que Ryan Serhant también lo aplica, que lo debemos aplicar todos los asesores inmobiliarios y es, escoge lo que tienes que mover, transformar, lo que es un problema, vuélvelo una oportunidad o quita ese problema de encima y cuando tengas todos esos problemas solucionados, quitados de encima, une ahora sí al comprador y al vendedor a que se den la mano a decir, listo, estamos de acuerdo. Sí. No vuelvas un problema porque si estás representando solo al propietario y votas solo problemas del propietario, pues no estás haciendo nada. Estás haciendo es un comunicador de lo que quiere el propietario, no estás siendo un intermediario. Sí. Bueno, otro tema que me pareció súper interesante de este libro es que él habla del mito del precio. Y él dice que el precio nunca es el problema. Que todo el mundo siempre dice, no, es que no se vende porque es muy caro, no sé qué. Él dice, eso es completamente falso. Si alguien realmente quiere algo, va a pagar el precio que sea para conseguirlo. Incluso se va a endeudar para conseguirlo. Y él siempre dice que cuando alguien te da ese argumento de que es que está muy costoso, no te está diciendo que está muy costoso. Te está diciendo que tiene miedo de que no vaya a cumplir sus necesidades, que tiene miedo de encontrar otro producto similar o mejor, o sea, o similar más barato o mejor, que sí, que realmente no confía en el producto, pero realmente el precio nunca es el obstáculo. Y no sé si es un tip, pero bueno, un consejo que él da, y es que cuando alguien te dice que algo es muy, muy costoso, le muestres algo más caro. Porque si tú le muestras algo más barato, la persona lo que va a hacer es que no le va a gustar eso otro más barato, y cada vez le va a gustar menos la primera cosa que vio. En cambio, si le muestras algo más costoso y mejor, existe la posibilidad o que sí se enamore de eso más costoso y mejor y vea de dónde saca la plata, o que diga, no, entonces el otro no estaba malo para ese precio, entonces sí me gusta y ahí lo compre. Me parece una idea muy loca, o sea, la verdad no lo he intentado. Yo tampoco lo he intentado y como bien me conoces que trabajamos juntos, yo siempre voy detrás del precio. Para mí, si una propiedad no está en el precio competitivo, nosotros que solo trabajamos lujo, pero incluso en el lujo tiene que haber un precio competitivo. ¿Qué puede pasar? Hay joyitas en el mercado que el precio lo pones el propietario y solo se consigue esa propiedad y tú muy bien lo sabes. Las que yo manejo son así. Que has vendido ese tipo de apartamentos o que es casi tu día a día, que es el propietario quiere eso y si tú estás dispuesto a pagarlo, es que solo existe eso. En ese edificio y ahí sí la gente... Pero son muy escasos, es un portafolio demasiado pequeño que tiene la posibilidad de escoger qué precio vale. Pero en el promedio, en lo general, en el promedio de propiedades, no pasa eso. ¿Pero te ha pasado alguna vez como cliente que dijiste como, uy, no, yo no voy a eso está muy caro y luego compras algo más caro? Sí, pero pues a mí sí me ha pasado, pero porque yo valoro, porque entiendo por qué es más caro. ¿Sí? Entonces, pero siento sí, que la mentalidad de pronto colombiana, de pronto Grant Cardone no conoce a los colombianos. Toca invitarla acá a tomarse los coritos. Venga a ver si sigue pensando esto acá en Colombia. Pero yo sí siento que el colombiano está esperando siempre a comprar el mejor precio y no está buscando como, es una joyita, va a pagar algo de más. No, acá es que si el colombiano no ve que sacó un poco de ventaja, pues no avanza en el negocio. O sea, lo digo, a mí me pasa, o sea, si yo no siento que gané algo adicional de que lo estoy comprando a buen precio, pues no sigo adelante. Yo soy muy colombiano. Sí, es verdad que la gente siempre va a pedir un descuento y también es algo que uno como asesor siempre dice al cliente como, pongámosle un poquito pues por encima para tener un margen de error, aunque yo recomiendo siempre que sea como máximo el 3%, 3% por encima. Un 3% de descuento me parece maravilloso y ya de ahí no moverse porque también bajar 1.000 millones de descuento, pues no tiene sentido. Pero sí me ha pasado que llega un cliente diciéndome, tengo 2.000 millones de presupuesto y termina comprando algo de 3.000 millones. ¿No? O sea que... Sí, el presupuesto no es el problema. O sea, no se quieren gastar tanto, pero si les gusta... Pero si se enamoran...
tienen el dinero. Pues Exacto. si es que tú andas con ese tipo de gente. No, y por eso siempre dicen, como siempre muestra a tu cliente algo que esté en el presupuesto que ellos quieren y algo Más costoso. Sí, no sé si muy por encima, pero sí por encima del presupuesto, porque puede que hagan una compra Más sentimental. Exacto, más que racional. Exacto. Bueno, otro tema que me pareció súper interesante es que él dice que tú tienes que venderte a ti mismo el producto. Y él dice, obviamente súper gringo, como si tú eres tacaño, no puedes ser un vendedor. Tú tienes que, entre más gastes, más vas a vender, básicamente. Que pues no sé si estoy tan de acuerdo a eso, porque yo personalmente soy una persona muy conservadora con mi economía. O sea, a mí no me gusta ser gastona. Yo gasto lo necesario. Pero pues él sí viene con esa mentalidad que aparte habla como de que energéticamente entre más gastes, más todo llega a ti. Y una cosa que sí me pareció bien chévere es que, sí, por ejemplo, que lo hablábamos la vez pasada, muchos de los brokers inmobiliarios no invierten en finca raíz, ¿no? Y eso creo que sí es algo que debe cambiar, porque si tú mismo, que es tu negocio, no compras apartamentos, no crees en que realmente esa sea una inversión segura, pues ¿cómo se la vas a prestar a tus clientes? A mí eso me encantó cuando fui a México por primera vez y me comencé a meter en el mundo inmobiliario, en la expansión que estamos teniendo en Deluxe en México. Y es cuando comencé a conocer asesores inmobiliarios. Allá tú le preguntas, bueno, cómo quieres terminar tu carrera, en qué vas a invertir tus comisiones, y siempre están pensando, la carrera de un agente inmobiliario en México consiste en, soy asesor inmobiliario, obtengo comisiones, de esas comisiones me compro un terreno. Siempre están pensando es comprar un lote, un terreno. Ese terreno le construyo una casa, vendo esa casa y ahí con esa plata compro otras dos. Y van creciendo y van creciendo. Se Siempre vuelven están como de pensando, flipping, como de... exactamente, o hacer flipping, o constructores o desarrolladores. Siempre están pensando en esa carrera de ir creciendo y muchos lo han logrado. Siempre asesores inmobiliarios que les va muy bien, ya tienen mucho flipping, ya tienen muchas inversiones en finca raíz. Aquí en Colombia no existe esa mentalidad. Afortunadamente en mi paso por México me di cuenta de la importancia de uno debe creer en su portafolio. Claro. Y nos pasó a ti y a mí hace muy poco que nuestra inmobiliaria logró captar un proyecto que nos gusta mucho, que tú estás manejando ahí en La Macarena, que es muy estratégico para comprar en inversión. Y tú y yo nos gustó tanto que hicimos, pues demos el paso, creemos tanto en el producto que invertimos en él y compramos ahí. La verdad, yo creo que fue culpa de este libro. ¿Será? Sí, te fue volviste culpa de así este libro que agresiva. dije como, está bien, tiene toda la razón, voy a invertir en un proyecto y si lo vendo, pues magnífico, porque la verdad es que le he contado eso que uno le cuenta a la gente, ay, ¿cuáles son tus propósitos de este año? Es como, no, pues pagar bien ese proyecto que compré. Compré ese proyecto, cuéntame. Claro. Y eso ha llamado también la atención de mis mismos conocidos y pues me va a ayudar a vender, entonces pues es solo ganancias. Exactamente, muy bien. Cami, para ir cerrando, saca tu libreta de Seguros Mundial, que sé que te gusta mucho, y léeme las 5 cosas para ser exitoso en las ventas según Grant Cardone. Listo. Primera, ser el principal responsable de la venta. Ajá. Sí, ya lo hablamos, es como asumir que esa venta la hago yo y si no la hago es mi culpa. Si captaste, vende. Exacto. 2, hacer que cerrar la venta sea un deber, una obligación y una necesidad. Exactamente. O sea, así como lo mismo, ¿no? Como Es tu trabajo. ese hambre de vender y esa necesidad y la tengo que romper porque es lo que tengo que hacer, no hay otra opción. Es tu trabajo. Lo otro, tomar acciones de manera masiva. Sí, o sea, haz las cosas que sucedan y haz todo lo que tengas que hacer hasta que suceda, no a medias. Sí, lo que hablamos, ¿no? Como 10x, hacer 10 veces más de lo que deberías hacer. La otra, no aceptar excusas. Sí, muy Grant Cardone, ni excusas, ni razonamientos, ni argumentos, soluciona. Pero sí, no es como una frase muy gringa, ¿no? Como, I won't take no for an answer. Sí, o sea... Y es muy gringo y creo que a los colombianos, o por lo menos a mí me falta un poquito de esa agresividad, pero de ahora en adelante va a ser más agresiva ahí. No me vas a decir que no, me lo compras y es... Muy bien. Listo. Y quinta, prepárate diariamente para manejar cualquier objeción. Sí, es muy importante. De eso no hablamos, es un tema también bien importante y es como prepararse y como entrenarse realmente todos los días. Sí. ¿No? Eso es un entrenamiento bastante grande que tenemos que hacer todos los asesores inmobiliarios. También tiene que ver mucho con el tema de PNL, que Grant Cardone lo usa muchísimo. Yo he estudiado mucho el tema del lenguaje PNL y les recomiendo mucho que lo hagan. Ok.
Bueno, y con esto cerramos un episodio. Más allá de estar de acuerdo o no con Grant Cardone, su historia, su mensaje nos obligan a mirarnos de frente y cuestionar nuestro nivel de compromiso, a entender que nadie va a venir a rescatarnos, porque al final, en las ventas y en la vida, o vendes o te venden. Gracias por acompañarnos en este episodio. Síganos, pongan la campanita, ¿cómo se dice por ahí, Cami? Campanita, campanita, campanita. Síganos, pongan la campanita, realmente es importante, van a obtener muchos conocimientos. Hay muchas verdades incómodas, lo señalamos muchos a los asesores inmobiliarios, pero todo es para que seamos más profesionales. Gracias, mi Cami, me Gracias, gustó. nos vemos en el Chao. próximo episodio.